Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo agradezco al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público de la Defensa que me hayan invitado a participar en esta exposición y en esta charla. Bueno, ya me presentaron, yo trabajo como defensor oficial. Voy a exponer muy brevemente sobre este tema, cuál es el rol que tenemos los defensores oficiales en la defensa de los derechos humanos. Particularmente me voy a dedicar a hablar sobre lo que ocurre en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, cuál es el rol que los defensores tenemos específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver sobre todo con los delitos que son investigados y juzgados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los delitos que son cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y que no son delitos que estén todavía en el ámbito del Poder Judicial de la Nación y en el ámbito de la Justicia Federal, que exclusivamente se dedica a investigar y a juzgar delitos federales, no delitos comunes, es decir, no delitos vinculados a homicidio, robo, violación, estafas, etc. La defensa pública, primero voy a explicar muy brevemente porque no sé bien cómo es la conformación del público que tengo acá presente. Voy a explicar que el defensor oficial, el defensor público oficial, es un funcionario público que recibe un sueldo todos los meses para cumplir con determinadas funciones. El defensor público lo que hace, en el ámbito de su competencia, cumple la función de defender los derechos, fundamentalmente los derechos de las personas que tienen algún tipo de inconveniente. Puede ser la defensa de una persona que tiene un proceso penal en su contra, es decir, que ha sido acusada de la presunta comisión de un hecho delictivo. Y también en la Ciudad de Buenos Aires hay defensores oficiales que se dedican a defender otro tipo de derechos de personas que tienen algún problema vinculado a su derecho a la salud, su derecho a la vivienda, su derecho a la educación pública, etc. El derecho a la defensa, es decir, el derecho que tiene cualquier persona en la Ciudad de Buenos Aires y en general en la República Argentina a contar con un defensor público gratuito, es un derecho que está reconocido por la Constitución Nacional, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y también por todos los pactos internacionales de derechos humanos que han sido reconocidos ratificados por la República Argentina. Cuando hablo de los pactos internacionales de derechos humanos, estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, fundamentalmente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, hay muchos tratados internacionales que han sido ratificados por la República Argentina, que forman parte del bloque que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, son normas constitucionales, de jerarquía constitucional para nosotros, y estas normas garantizan la defensa pública de las personas frente a este abanico de posibles problemas ligados a ciertos derechos. Yo soy defensor público que intervengo en causas penales. Yo no soy defensor en la Ciudad de Buenos Aires en aquellas cuestiones que tienen que ver con los reclamos que una persona pueda tener, como les decía antes, frente a algún problema de salud, vivienda, educación, etc. Pero bueno, lo cierto es que el derecho a la defensa está garantizado desde una perspectiva constitucional. Esto ya marca una importancia muy fuerte que hace que a ninguna persona se le pueda negar el acceso gratuito a contar con un abogado defensor. En el ámbito penal, que es a lo que yo me voy a remitir fundamentalmente, la defensa pública, es importante saberlo también, está garantizada desde el primer acto del procedimiento. Es decir, apenas inicia una causa penal, ya sea porque una persona fue detenida en la calle porque se le acusa de haber roto la parada de un colectivo, o porque se presentó una denuncia formal contra esa persona por haber cometido, por ejemplo, una presunta amenaza. Desde el primer acto del procedimiento está garantizada la defensa pública gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado, la persona acusada, desde el primer momento puede decirle al juez y al fiscal que tienen a su cargo la tramitación del proceso, pueden decirle: yo quiero tener un defensor público oficial y gratuito.
Este es un derecho que tiene la persona que es a voluntad, es decir, la persona perfectamente puede optar por nombrar a un abogado particular de su confianza. Pero si esa persona no tiene dinero para acceder a un abogado particular o no quiere pagarle a un abogado particular, tiene este derecho asegurado. Entonces, segundo punto, es muy importante saber que desde el primer acto del procedimiento, en el ámbito penal, en la ciudad de Buenos Aires, la persona tiene derecho a contar con un abogado, a un defensor público oficial, desde el momento uno. Como les decía antes, se produce una situación bastante particular en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros contamos también con defensores públicos gratuitos que atienden también reclamos vinculados a salud, educación, vivienda, etc. Yo no me voy a remitir a esto, simplemente me gustaría que lo sepan. Hay posibilidades de que ustedes accedan a la justicia, a una tutela judicial, para garantizar esos derechos de los que yo les hablaba, y también pueden recurrir, por lo tanto, a un defensor público que se encarga específicamente de este tipo de problemas. Ahora bien, a lo largo de los años, sobre todo desde la recuperación de la democracia, y sobre todo desde que este fenómeno de recuperación del orden democrático se expandió por toda Latinoamérica después de todos los regímenes dictatoriales de la década del 70, de la década del 80, etc. Este fenómeno de contar con una defensa pública gratuita se extendió por toda Latinoamérica. Tal es así que yo les decía hace un rato que la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se llama el Pacto de San José de Costa Rica, más vulgarmente, garantiza este derecho para todos los países signatarios de este tratado internacional. Ha habido una evolución permanente, cada vez es más fuerte la presencia del defensor público, cada vez es más importante. Y esto ha hecho que en el año 2009, en lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la posibilidad que tiene cualquier persona cuando se ha afectado un derecho humano básico, la persona que tiene el derecho de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir del año 2009 también se garantiza en el sistema interamericano un defensor público interamericano gratuito que puede asistir a la víctima de una violación a un derecho humano fundamental, puede acceder a un defensor gratuito para poder llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces fíjense cómo se recupera el orden democrático en todos los países latinoamericanos, se reconoce constitucionalmente el derecho al acceso a una defensa pública gratuita, se incorpora la figura del defensor público interamericano para litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vemos que la figura del defensor público se ha expandido muy fuertemente a todos los ámbitos. Ahora bien, ¿cuál es el rol puntual en el ámbito penal que tiene un defensor público? ¿Qué hago yo como defensor público? Bueno, ¿cuál es mi función, mi misión? Fundamentalmente, mi función está asociada a tratar de que se garanticen esos derechos humanos fundamentales en el ámbito penal. El derecho a un juicio justo, a un debido proceso, el derecho a que no se violen las garantías constitucionales a lo largo del procedimiento, el derecho a poder apelar una sentencia condenatoria. Si la persona va a juicio y es condenada, hay un derecho garantizado a poder apelar esa sentencia. Hay una serie de derechos que tiene el imputado que yo, como defensor público oficial, estoy obligado a tratar de que se cumplan, de que se respeten, de que se garanticen. Entonces, hablar de un defensor público esencialmente está ligado a la idea de que el defensor tiene que colaborar con la garantización de esos derechos humanos fundamentales, ya sea en los otros ámbitos que yo les mencionaba hace un rato, pero sobre todo, muy importantemente, en el ámbito penal. Esto no quita, obviamente, que el defensor público oficial, de la misma forma que lo hace un abogado particular, tenga también la misión de obtener el mejor resultado posible en un juicio penal. Es decir, el abogado o el defensor oficial estamos obligados a tratar de que, obviamente, que el imputado que fue a juicio sea absuelto
o que la causa penal que se le abrió a esa persona termine antes de llegar al juicio con alguna solución lo más favorable posible al imputado para que ese proceso penal termine sin una sentencia condenatoria en su contra. Entonces hay dos funciones del defensor público oficial: garantizar los derechos humanos fundamentales del imputado y tratar de que esa persona termine el proceso penal con una solución lo más favorable posible. Hace unos años atrás había un autor inglés, no importa el nombre, que contaba que para él había dos tipos de modelos de enjuiciamiento o dos formas de encarar un proceso penal. Una forma sería asociable a una especie de línea de montaje de una típica fábrica de principios del siglo XX, ¿no? donde cada operario va sumando una tuerca, un tornillo, una palanca al aparato al producto que se quiere producir. Entonces hay un modelo de enjuiciamiento que se asocia a una línea de montaje, es decir, la idea es que el Estado sea lo más eficiente posible para poder dictar sentencias frente a un posible hecho delictivo. Y este autor decía que hay otro modelo, o otra forma de ver el proceso penal, como si fuera una carrera de obstáculos. Es decir, hay un atleta que está corriendo una carrera, pero que para llegar a la meta, es decir, dictar una sentencia absolutoria o condenatoria, ese atleta tiene que ir saltando vallas. Hay unos obstáculos que hacen difícil a ese atleta llegar a la meta, que sería el dictado de una sentencia. Esta comparación es interesante porque cuando hablamos de derechos humanos, y si el Estado argentino y la Ciudad de Buenos Aires quieren garantizar esos derechos humanos, no podemos pensar en un modelo de enjuiciamiento que no sea justamente una carrera de obstáculos. Es decir, el fiscal, para poder pedir una sentencia condenatoria, y el juez, para poder dictar una sentencia condenatoria una vez que se hizo el juicio, tienen que verificar que se cumplieron con una serie de obstáculos, una serie de pasos procesales que cada uno de ellos tiene que estar, obviamente, tienen que respetar esos derechos humanos fundamentales del imputado. Entonces acá tenemos un tercer punto muy importante. Todo proceso penal, para poder ser un proceso penal legítimo, para llegar a una sentencia condenatoria legítima, tiene que respetar una serie de etapas, una serie de pasos procesales, y esos pasos procesales tienen que estar asociados sí o sí al respeto de esos derechos del imputado que yo les ejemplificaba hace un rato atrás. En la Ciudad de Buenos Aires, en la que tiene que ver con el Poder Judicial, es decir, con los delitos que se investigan en la ciudad, hay una evolución muy marcada si uno lo compara con lo que ocurre todavía en el proceso penal federal, que se rige por otro código, el Código Procesal Penal de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires hemos avanzado mucho desde el punto de vista normativo para garantizar esos pasos procesales y para que esos pasos procesales sean acordes al derecho constitucional del cual yo les hablo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los defensores públicos oficiales en la Ciudad de Buenos Aires estamos de turno las 24 horas del día, todos los días del año. No paramos de atender citaciones de urgencia. Entonces, sí, obviamente que hay un reparto de turnos. Somos unos cuantos defensores oficiales y no es que estamos los 365 días del año despiertos. Tenemos turnos periódicos, rotativos. Pero si, por ejemplo, a una persona la detienen en la calle porque la acusan, como les decía hace un rato atrás, de haber producido el daño de una parada de colectivo, que es el delito de daño, en este caso probablemente se lo acuse a la persona de haber cometido un daño agravado, a esa persona la detienen, se comunica la detención al fiscal que está de turno y también inmediatamente se le da conocimiento de esa detención tanto al juez que está de turno como al defensor oficial que está de turno. Así que si yo estoy de turno y son las 4 de la mañana, a mí me llaman por teléfono, me despiertan y me avisan que hay una persona que acaba de ser detenida y que la están trasladando a alguna de las comisarías del ámbito de la ciudad. Entonces, esto es muy importante porque esto marca un poco una diferencia, un avance en la Ciudad de Buenos Aires con relación a lo que todavía ocurre a nivel federal, que hay algunas, a mi criterio, algunas deficiencias todavía que deben ser saldadas.
En esta tarea, cuando al defensor oficial le avisan inmediatamente que hay una persona detenida, nosotros contamos con dos equipos de personas muy importantes con las que colaboran con los defensores oficiales, que colaboran con nosotros, y nosotros, estos dos equipos son, por un lado, un equipo de peritos. Es decir, nosotros tenemos peritos que también están de turno todos los días del año, las 24 horas. Por ejemplo, un fotógrafo que puede ir al lugar para ver realmente si está dañado o no, la parada del colectivo y sacarle fotos. Tenemos peritos médicos, porque si la policía le avisa al fiscal que la persona aparentemente está ebria, esto es muy importante para el futuro de la causa penal y para ver si a esa persona se la puede acusar o no de haber cometido un delito de daño. Entonces nosotros contamos con peritos médicos que pueden ir a la comisaría a revisar a la persona para ver efectivamente qué nivel de capacidad psíquica tiene en ese momento en atención a si consumió o no consumió alcohol o estupefacientes. Tenemos otros peritos también que colaboran con nosotros. Entonces, esto es una cosa muy importante. Desde el minuto uno nosotros contamos con la posibilidad de recolectar pruebas rápidamente que pueden servir para terminar con esa causa de manera favorable al imputado, si es que corresponde. Y el otro equipo de gente son abogados que trabajan en una oficina, con quienes nosotros estamos en contacto también por teléfono todo el tiempo, a quienes nosotros podemos pedirles que vayan a la comisaría para entrevistar a la persona, para ver si efectivamente están bien de salud, si no fueron maltratadas de alguna forma por las fuerzas de seguridad, para poder pedir el número de teléfonos y contactar a los familiares para avisar que esa persona está detenida en determinada comisaría. Entonces también contamos con un plantel de gente que nos ayuda en esta tarea, sobre todo en un horario de madrugada. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque también marca una diferencia con lo que ocurre en muchas provincias y a nivel nacional. En el avance de esta preocupación creciente por la tutela de los derechos humanos del imputado, la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con dos instituciones también muy importantes. Una es lo que se llama un protocolo de actuación frente a casos de violencia institucional. Es decir, la Defensoría General tiene una preocupación muy marcada por controlar que las fuerzas de seguridad no cometan algún tipo de actividad delictiva con relación al imputado que ha sido detenido. Es decir, que no sea maltratado, que no sea golpeado, que efectivamente esta persona pueda comunicarse con un familiar por teléfono para dar aviso de su detención, etc. Entonces tenemos un protocolo de actuación muy importante, muy eficaz, que atiende este tipo de problemáticas. Con ese protocolo de actuación, por supuesto, nosotros también hacemos estadísticas para analizar qué es lo que ocurre en la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, es decir, niños que son acusados de cometer un hecho delictivo en la calle y son detenidos por las fuerzas de seguridad, también tenemos un plantel de gente que se ocupan de ir a visitar automáticamente lo más rápido posible a ese menor de edad, es decir, a la persona menor de 18 años que ha sido detenida por las fuerzas de seguridad, también para garantizar los derechos especiales, un plus de derechos que tienen los niños justamente por su minoría de edad. Entonces, este es un poco el panorama institucional con el que contamos en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Para que tengan una idea, hay 24 defensores oficiales en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires para los casos penales y se reparten estos turnos que yo les hablaba hace un rato para cubrir todas las necesidades de defensa a lo largo del año. Entre las obligaciones, ya para ir un poco redondeando el panorama que les quería contar, entre las obligaciones que tienen los defensores oficiales en casos penales, es muy importante que ustedes sepan que nosotros periódicamente tenemos que ir a las unidades penitenciarias. Es decir, hay mucha gente que comete presuntamente hechos delictivos. El juez, luego del desarrollo de una audiencia oral y pública, a pedido del fiscal, decide imponer la prisión preventiva de esa persona, muchas veces hasta que se lleve a cabo el juicio oral y público para enjuiciar a esa persona.
si el juez impone una prisión preventiva, nosotros tenemos obligación periódica de ir a visitar a esa persona en una unidad penitenciaria en la que esté esa persona alojada, ya sea en la unidad de Devoto, en la de Marcos Paz, en la de Seiza, en cualquier unidad en la cual esté alojado. Lo mismo ocurre con las personas que ya han sido condenadas. Si la persona fue condenada por ser autora de un hecho delictivo y se le impone una pena de prisión de efectivo cumplimiento, el defensor oficial que lo asistió en el juicio también tiene la obligación periódica de ir a las unidades penitenciarias para estar en contacto con él, para ver si la persona necesita alguna cosa, para ver si está bien de salud y no hubo algún tipo también de actividad ilegal del personal penitenciario. Tal vez ha sido golpeada, tal vez esa persona fue sancionada sin que se cumplan los pasos procesales que prevé la ley, etc. Esto también es muy importante. Es importante que sepan que ese control que nosotros tenemos se extiende hasta que se agota la pena. Es decir, una vez que, si la persona se la condenó a 2 años de prisión de efectivo cumplimiento, pasaron los 2 años de prisión, la persona sale en libertad, bueno, hasta el día en que sale en libertad, el defensor público oficial está obligado a tener contacto permanente con el condenado. Para terminar, es importante que ustedes tengan en cuenta que el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires es un código distinto al que tienen las otras provincias del país y distinto al Código Procesal Penal de la Nación, que es el que regula los juicios para los delitos federales. El Código de la Ciudad de Buenos Aires también marca una tendencia muy fuerte a garantizar desde el punto de vista normativo los derechos humanos fundamentales de la persona. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos de por qué yo sostengo esto. Una cosa muy importante que hizo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al sancionar este código, que es del año 2007, y entró en vigencia en el 2008, si no me equivoco, estableció lo que se llama el sistema de enjuiciamiento acusatorio. Históricamente se dice que hay 2 modelos de enjuiciamiento. Un modelo de enjuiciamiento inquisitivo, donde el juez tiene mucho poder, donde históricamente, cuando se creó, estábamos hablando del siglo XIII, cuando surgió este modelo de enjuiciamiento inquisitivo, no existía la figura del defensor como un sujeto procesal fundamental del proceso. Entonces tenemos un modelo de enjuiciamiento inquisitivo y, por el otro lado, un modelo de enjuiciamiento acusatorio, que es el que ustedes normalmente pueden ver en las películas del ámbito anglosajón. Es el modelo en el cual el que investiga no es el juez, sino que es el fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el encargado en investigar un presunto hecho delictivo, de acusar formalmente al imputado y de ir al juicio para demostrar su presunta culpabilidad. Bueno, el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires claramente, a partir del 2007-2008, tiene y respeta un modelo acusatorio. ¿Qué significa esto? Que quienes investigan los presuntos delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires son los fiscales. El juez se mantiene absolutamente exento de la investigación. ¿Para qué interviene el juez? Bueno, el juez simplemente va a intervenir para estar atento a que se garanticen los derechos humanos del imputado y para zanjar diferencias cuando entre el fiscal y la defensa hay algún tipo de discusión. Por ejemplo, el fiscal cree que el imputado tiene que estar preso durante el proceso penal con prisión preventiva, y obviamente el abogado defensor y el imputado van a decir no, el imputado no tiene por qué estar preso durante la tramitación del proceso. ¿Cómo se soluciona esta cuestión? Este enfrentamiento entre partes. Bueno, se hace una audiencia oral y pública y el juez, después de escuchar las partes, falla y dirá si corresponde imponer la prisión preventiva o no corresponde imponer la prisión preventiva por las razones que fueran. El juez se mantiene exento. ¿Cuándo vuelve a intervenir el juez? A grandes rasgos. Y bueno, cuando se desarrolla el juicio oral y público. Ya es el final del proceso. El fiscal acusó formalmente a una persona y el juez en el juicio decide cuál de las dos partes tiene la razón y si corresponde o no imponer una pena.
Otra cosa muy importante desde el punto de vista normativo y que se cumple casi a rajatabla, les diría, en la Ciudad de Buenos Aires, es que este tipo de audiencias, es decir, las audiencias que se llaman cautelares, son audiencias que son medidas provisorias mientras dura el proceso penal, por ejemplo, dictar una prisión preventiva o no, o en lugar de dictar una prisión preventiva es ver si a la persona le corresponde estar en libertad pero con una pulsera de ubicación por GPS, o si corresponde que se le imponga una restricción de contacto con la presunta víctima. Hay muchas medidas cautelares. Bueno, estas medidas cautelares se hacen inmediatamente. Una persona que ha sido detenida, en 24 o 48 horas, esa audiencia de prisión preventiva que pide el fiscal tiene que ser llevada a cabo. Como ven, esto es muy importante porque lo que nosotros garantizamos es que la persona detenida no va a estar una semana detenida en la comisaría sin saber cuál va a ser su futuro. Esto también es muy importante porque históricamente ocurría que por ahí pasaban varios días hasta que el juez decidía qué correspondía como decisión en ese caso particular. Entonces, segundo punto. Primero, sistema acusatorio. Segundo, audiencias cautelares inmediatas, tempranas, apenas se inicia el proceso penal. Se obliga al juez, el código obliga a los jueces a controlar permanentemente las condenas a penas privativas de la libertad. ¿Qué significa esto? Que si la persona que está condenada está cumpliendo pena de prisión en alguna cárcel del país, el juez, de quien dispone de quien depende esa privación de la libertad, el juez tiene que llevar a cabo un control periódico. Les doy un ejemplo. Supongamos que la persona que está detenida cumpliendo pena se peleó con otro interno de la unidad, y el servicio penitenciario entiende que a esa persona o a las dos personas hay que sancionarlas precisamente por haberse peleado. Esto es una falta interna en el reglamento de las unidades penitenciarias y por lo tanto el servicio penitenciario podría considerar que corresponde una sanción. Bueno, para esa sanción también hay que seguir un procedimiento establecido por la ley. ¿Y quién controla esto? El juez. El juez tiene obligación de controlar permanentemente qué es lo que pasa con la persona en las prisiones. Antes, este control era un poco más laxo, era un poco más frágil. Esto también es muy importante y que lo que marca cómo a nivel normativo estamos avanzando hacia la tutela de los derechos humanos. Y por último, otro ejemplo es lo que se llama la amplitud para apelar, la amplitud recursiva. Hay un amplio abanico de posibilidades de que cualquier tipo de decisión adoptada por un fiscal o por un juez en el curso del procedimiento, el imputado y su defensor pueden apelar esa decisión para que un tribunal superior, en este caso lo que se llama la Cámara de Apelaciones, revise si esa decisión del juez de primera instancia es correcta o no. Lo más importante de todo esto es cuando existe una sentencia condenatoria. Es decir, si el juez decide que una persona tiene que cumplir una determinada pena, hay un derecho constitucional, también garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que la persona tiene derecho a esa revisión por un tribunal superior, normalmente integrado por 3 personas o más. Entonces, como ven, este es el rol de la defensa. Hay una tarea cada vez más ardua, cada vez más puntillosa y cada vez más difícil de llevar a cabo porque el caudal de trabajo que hay en el Poder Judicial de la Nación es muy grande, y también es cierto que crece y aumenta cuando en una realidad social y económica como la de nuestro país es muy difícil que todo el mundo pueda acceder a pagarle a un abogado particular. Entonces mucha gente recurre a la defensa pública gratuita. Así que este es un poco el panorama que yo les quería contar de cuál es el rol de la defensa pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.